Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con Miguel Cedeño. Él es presidente de la Asociación de Terapia Respiratoria de Panamá. Profesionales de la salud que han estado batallando en la primera línea durante esta pandemia del coronavirus. Y no solo durante, sino también después. Y en esta ocasión vamos a ver por qué. ¿Puede comentarnos en qué consiste la terapia respiratoria que se les aplica a los pacientes con coronavirus? Buenas y bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias, Carol. Gracias a Panamá América por la oportunidad de la entrevista. Bueno, hay que definir la terapia respiratoria en qué lugar. Nada, a ayudar al paciente en un cuidado crítico a salir de su condición, a ayudarlo a salir del soporte ventilatorio que lo ha llevado a la insuficiencia respiratoria por la neumonía por COVID-19. De igual forma, también evaluar y monitorear la función respiratoria del paciente. De igual manera, la vía respiratoria ayudará a procedimientos como la colocación en posición prono, que es importante para ayudar a la oxigenación de estos pacientes, y de igual forma a aplicación de terapia inhalada y en el caso de sistemas de oxigenoterapia. En el post-COVID o en el paciente hospitalizado también sería la aplicación de diferentes sistemas de oxigenoterapia. Y por otro lado, en la rehabilitación ya serían las funciones de la terapia respiratoria encaminadas a lograr que el paciente pueda lograr la máxima capacidad funcional luego de la limitación respiratoria que queda con las secuelas del COVID. En ese sentido, me imagino que no es lo mismo la rehabilitación de un paciente que ha estado en diferentes niveles de la enfermedad, por así decirlo, uno que estuvo en UCI, uno que estuvo en sala y de repente uno que no requirió hospitalización. Es totalmente correcto. Podemos definir tres tipos de pacientes. El paciente que ha pasado por una infección leve, por la fase viral solamente, la fiebre y la tos, o aquellos pacientes asintomáticos que prácticamente no tienen ningún tipo de secuelas. Aún así, los pacientes que pasan por una infección moderada o por un COVID moderado, los cuales sí llegan a necesitar hospitalización, llegan a necesitar equipos de oxigenoterapia, cursan con desaturación, son pacientes que sí, luego de pasar esa fase aguda, llegan a tener dificultad respiratoria, fatiga, dificultad para hacer ejercicio. Y por otro lado, los pacientes que pasan por una unidad de cuidado crítico son los pacientes que presentan la mayor cantidad de secuelas, disminución de la capacidad respiratoria, debilidad muscular, fatiga, muchas veces les cuesta caminar luego de haber salido de la hospitalización, y son pacientes los cuales requerirán un mayor tiempo de rehabilitación para poder lograr recuperar la función respiratoria y la capacidad que tenían antes de la enfermedad. En ese sentido, ya que menciona lo del tiempo, más o menos ¿cuánto podría ser este periodo? En los programas de rehabilitación respiratoria siempre se toma un tiempo alrededor de 6 a 8 semanas, teniendo en cuenta que al menos 3 o 4 sesiones por semana sería lo ideal para poder ayudar a estos pacientes a que recuperen su función a través de diferentes ejercicios y estrategias para lograr fortalecer lo que son sus músculos respiratorios y puedan recuperar la capacidad funcional respiratoria que tenían antes de la enfermedad. En ese sentido, una persona que ha estado en una UCI puede enfrentar secuelas graves, digamos que en su diario vivir su calidad de vida puede verse afectada. Sí, es sumamente importante esa pregunta porque hay lo que conocemos el síndrome de post-cuidados intensivos, que lo viven, lo que son los pacientes que han pasado por COVID-19, que eso cursa con dificultad para respirar, dificultad para hacer ejercicio, se fatigan rápido. En el caso mío, que he tenido personas conocidas, cercanas, que han pasado por esto, muchas veces hasta les toma 1 o 2 semanas poder volver a caminar, y son situaciones pues que al terapeuta respiratorio también le llama a una intervención para poder que el paciente pueda fortalecer sus músculos respiratorios, pueda ayudar a mejorar su capacidad respiratoria, aumentar su expansión pulmonar, y otras técnicas que también ayudan a movilizar secreciones en caso tal de que el paciente haya quedado con algo de secreciones o flema por la infección propia de la neumonía por COVID-19. ¿Algunas de estas terapias son dolorosas o digamos que no implican algún dolor o esfuerzo por parte del paciente?
sí van a requerir un esfuerzo, sí van a requerir un tipo de esfuerzo porque el paciente, recordemos que el paciente que ha estado encamado, el paciente que ha estado hospitalizado, presenta un desacondicionamiento físico. Este desacondicionamiento físico lo que va a ocasionar es que al realizar cada una, un esfuerzo físico, ya sea mínimo, moderado o extenuante, va a ocasionar que el paciente se canse. Sin embargo, no ocasiona ningún tipo de dolor. La terapia respiratoria, las técnicas, los ejercicios van encaminados más que nada a ayudar a movilizar los flujos de aire, ayudar a movilizar lo que es los músculos respiratorios para que el paciente pueda respirar, ya sea de una manera parcial o total, como lo hacía anteriormente, previo a la enfermedad. En cuanto al oxígeno, ¿qué cantidad de oxígeno, digamos, que soporta una persona o le requiere una persona que le haga falta cuando enfrenta esta enfermedad? Es importante la pregunta que haces porque uno de los datos importantes a la hora de evaluar pacientes con COVID-19 que estén en un domicilio es la saturación de oxígeno. Normalmente nosotros respiramos 21% de oxígeno en el aire y un paciente con COVID-19 que tiene ya algún tipo de incidencia más moderada o severa, va a presentar desaturación. Entonces, ya cuando los niveles de oxígeno quedan por debajo de 92%, es importante que el familiar o la persona acuda con su familiar o llame al 169, al número, creo que es el 169, la extensión, para poder que reciba la atención médica adecuada. Así que es importante saber pues que la saturación de oxígeno es importante a la hora de evaluar al paciente con COVID-19 que está en un domicilio y saber determinar si la incidencia o el impacto de la enfermedad está siendo aún está peor o está dentro del rango que consideramos dentro de la fase asintomática o estable de la infección. Entonces es importante saber pues que ya cuando los niveles de saturación de oxígeno disminuyen, ya el paciente va a requerir un porcentaje de oxígeno mayor del 21%, que es el que respiramos normalmente en el aire. En ese sentido, por ejemplo, cuando una persona ya está bajo un ventilador mecánico, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Ya la persona no respira por sí sola, necesita o todo depende de la máquina? Es correcto. Cuando llega la fase inflamatoria, la fase ya que compromete el sistema, que compromete todo el organismo, comenzando por el sistema respiratorio, ya el paciente no puede respirar por sí solo. Las condiciones, la inflamación, el grado de ocupación alveolar que puede tener por la infección, va a impedir de que pueda mantener la respiración por sí solo. Aún así, con sistemas de oxigenoterapia, como los sistemas de oxigenoterapia de alto flujo, aún con este tipo de equipos que son equipos que brindan un porcentaje de oxígeno mayor del 100% a los pacientes, y aún así, con todas estas terapias, y no pueden poder mantener una respiración adecuada con los niveles de oxígeno en sangre que se requieren, entonces sí va a requerir el uso de un soporte respiratorio invasivo. Entonces va a requerir una intubación, va a requerir el uso de un ventilador mecánico. El ventilador mecánico lo que le va a hacer es que le va a proporcionar ventilaciones y va a asegurar un volumen de aire o una presión positiva para lograr que el pulmón se mantenga expandido y logre los niveles de oxígeno adecuados para poder sostener y mantener la vida. ¿Qué recomendaciones a nivel de etiqueta respiratoria, de ejercicio, podría recomendarle a aquellas personas, tanto las que han superado esta enfermedad como las que padecen enfermedades crónicas, para que digamos que no se arriesguen a que en algún momento puedan infectarse y terminar en una sala de hospital? Es importante que todo el paciente que curse con enfermedades respiratorias crónicas tenga la debida evaluación de un médico neumólogo. El médico neumólogo lo que va a hacer es que a través de diversas pruebas de función pulmonar va a determinar el grado de severidad de la enfermedad que tú tienes. De igual forma, los pacientes que han cursado con infección por COVID-19 deben atenderse con un especialista de neumología para que le mande estas pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar, como lo que son las espirometrías, como lo que son las pruebas de dilución de monóxido de carbono, los test de caminata de 6 minutos, que son pruebas esenciales para determinar cuál ha sido el impacto de la
enfermedad sobre el paciente. Entonces, teniendo en cuenta, es importante pues que el paciente con enfermedad respiratoria crónica evite lo que son los conglomerados. Como ya sabemos, el uso de mascarillas y el lavado de manos es súper importante para poder prevenir las enfermedades respiratorias. Por otro lado, evitar compartir utensilios de comer o de aseo. El higiene, mantener el área limpia de su casa, libre de polvo. Y por otro lado, también la actividad física. La actividad física es importante. El impacto de la enfermedad sobre aquellas personas que hacen actividad física es muy diferente de aquellas personas que mantienen un estado de vida sedentario. Y la obesidad es una de las causas de complicaciones por COVID-19 y es lo que nosotros vemos normalmente en las unidades de cuidados intensivos. Cuando se habla de profesionales de la salud, por lo general la gente lo asocia de una vez a médicos y a enfermeras. Los terapeutas respiratorios han sido parte importante en esta lucha. ¿Puede hablarnos acerca de esa labor que hacen que de repente no se conocía tanto antes de la pandemia? Te agradezco la pregunta y sí, creo que la pandemia ha sido la oportunidad para que los terapeutas respiratorios se den a conocer a nivel nacional. Formamos un equipo multidisciplinario dentro de las unidades de cuidados intensivos y dentro del hospital en general. Son muchos los profesionales de la salud que intervienen a la hora de tratar los pacientes con COVID-19 y con cualquier enfermedad en general. Dentro de esos estamos los terapeutas respiratorios. Los terapeutas respiratorios tenemos una formación de licenciatura que cursa alrededor de 4 años y medio, y desde hace muchos años atrás la Universidad de la Especializada de las Américas sigue formando terapeutas respiratorios. Entonces nuestro papel es muy importante dentro de las unidades de cuidados intensivos a la hora de evaluar la función respiratoria del paciente 24 horas y 7 días a la semana, al cuidado de la ventilación mecánica, el cuidado de la vía respiratoria, participación activa de lo que es la intubación de los pacientes, la extubación, a la hora también de la reanimación cardiopulmonar. Somos un personal importante que participa dentro de la misma, y la pandemia creo que ha sido la oportunidad para que la población en general conozca la importancia del terapeuta respiratorio dentro del equipo multidisciplinario de salud, los cuales todos están dando la milla extra y están haciendo un gran esfuerzo para poder ayudar a la salud respiratoria y en general de la población panameña. Finalmente, usted ha estado en la primera línea de batalla durante todos estos meses, ¿no? ¿Qué recomendación podría darle a la población, sobre todo ahora que se avecina la apertura de nuevas actividades económicas? Recientemente yo hacía una reflexión personal en cuanto al tema y es que se abren los bloques económicos, sí, pero la pandemia no ha terminado. La pandemia aún continúa hasta que no consigamos alguna vacuna o algún tratamiento oportuno para la misma. Así que la recomendación prácticamente viene a ser a mantener las medidas de seguridad y de prevención. No sabemos cuál va a ser el impacto de la enfermedad sobre ti o sobre mí si en algún momento padecemos de la misma, ni sobre nuestros familiares, y sabemos que las complicaciones que tienen los adultos mayores tienen mayor severidad y comprometen su vida. Entonces las recomendaciones van a mantener la distancia, a seguir con el lavado de manos, a no salir de las casas si no hay alguna causa de fuerza mayor para la misma, como puede ser el trabajo o alguna urgencia. Y estas recomendaciones van también al uso de mascarillas. Creo que es importante que la población panameña entienda la importancia de la prevención en salud. Creo que esta pandemia nos ha dado una lección a todos, lo importante que es la prevención de enfermedades respiratorias y del cuidado de la salud de nosotros y de nuestros familiares. Este ha sido Miguel Cedeño, presidente de la Asociación de Terapia Respiratoria de Panamá, para el diario Panamá América. Gracias.